Bienvenidos a Efficientimers, el canal donde aprendemos juntos a optimizar nuestro tiempo para una vida más eficiente y productiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial, cómo el mal uso del tiempo puede afectar seriamente nuestra salud y bienestar. Todos conocemos la importancia de administrar nuestro tiempo de manera efectiva, pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Cómo impacta en nuestra salud y calidad de vida? En este episodio exploraremos de forma detallada y profunda cómo el tiempo mal empleado puede llevarnos por un camino de aumento de peso, mala salud y falta de bienestar general. Analizaremos ejemplos concretos y aprenderemos cómo evitar estos peligros al tomar decisiones más conscientes y saludables en nuestra rutina diaria. Así que prepárate. Vamos a descubrir juntos cómo hacer que nuestro tiempo sea nuestro aliado en el camino hacia una vida más sana y plena. Comencemos. Imagina a alguien que trabaja en una oficina de 9 a 5 todos los días. Esta persona se levanta temprano, quizás más temprano de lo que le gustaría, pero el reloj no espera. Con prisa, se prepara para el día, apenas teniendo tiempo para saborear un desayuno rápido y poco saludable. A veces, ni siquiera hay tiempo para el desayuno, con las prisas y las preocupaciones del día, abrumándola desde el momento en que se despierta. Luego, una vez lista, corre para llegar al trabajo a tiempo. El tráfico de la mañana puede ser estresante, añadiendo un toque de ansiedad al comienzo del día. Finalmente, llega a la oficina, donde se sienta frente a su computadora y comienza el día laboral. Las horas pasan volando, pero también lo hacen las oportunidades de levantarse y estirarse. La tarea de mantenerse al día con los correos electrónicos y las reuniones parece interminable, y apenas hay un momento para un breve descanso. Cuando llega la hora del almuerzo, la opción más rápida y conveniente suele ser un restaurante de comida rápida cercano. Sin mucho tiempo para preparar una comida saludable en casa, esta persona opta por un menú de comida rápida, lleno de grasas y calorías vacías. Aunque sabe que no es la opción más saludable, la conveniencia y el tiempo limitado hacen que sea la elección más práctica en ese momento. Después de un largo día de trabajo, esta persona regresa a su hogar cansada y con poco tiempo antes de la cena. La idea de cocinar una comida saludable parece demandante y poco atractiva, por lo que opta por pedir comida para llevar o preparar algo rápido y poco nutritivo. Una vez cenada, se instala en el sofá para ver televisión o pasar horas navegando por las redes sociales, sin hacer ningún tipo de actividad física y manteniendo una dieta poco saludable. Este ciclo se repite día tras día, semana tras semana. La falta de tiempo y la comodidad de las opciones rápidas y poco saludables van dejando su marca en la salud de esta persona. Con el tiempo, empieza a notar cambios en su cuerpo, aumento de peso, fatiga constante, falta de energía y una sensación general de malestar. La falta de actividad física y la alimentación deficiente están pasando factura a su salud física y mental. Se da cuenta de que ha estado malgastando su tiempo en hábitos que no le benefician, dejando de lado su bienestar y su salud por la comodidad y la falta de planificación. Este estilo de vida sedentario y poco saludable no solo contribuye al aumento de peso, sino que también genera ansiedad y estrés. La ansiedad puede llevar a tomar malas decisiones, como pasar demasiado tiempo frente al televisor en lugar de realizar actividades físicas o sociales, o recurrir a sustancias nocivas como el alcohol o la comida chatarra para aliviar el estrés. Cuando nos encontramos en este círculo vicioso, es importante detenerse y reflexionar sobre cómo estamos empleando nuestro tiempo y cómo podemos cambiar estos hábitos perjudiciales. En este canal, consideramos el tiempo como nuestro guía y faro para el bienestar, pero también reconocemos que puede convertirse en un enemigo si no lo utilizamos sabiamente. Es esencial entender que el tiempo es un recurso precioso y limitado que debemos aprovechar al máximo para alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, si no gestionamos nuestro tiempo de manera efectiva, corremos el riesgo de desperdiciarlo en actividades sin sentido o poco productivas, lo que puede llevar a la frustración, el estrés y la insatisfacción. Por lo tanto, es fundamental aprender a administrar nuestro tiempo de manera inteligente, estableciendo prioridades, estableciendo metas claras y siendo disciplinados en nuestra planificación y ejecución. De esta manera, podemos convertir al tiempo en nuestro aliado en lugar de nuestro enemigo,
aprovechando al máximo cada momento y creando una vida llena de significado y realización. Aquí tienes una receta para evitar el aumento de peso y mantener una buena salud a lo largo del tiempo. Ingredientes. Una taza de consciencia alimentaria. Presta atención a lo que comes y cómo te hace sentir. Escucha a tu cuerpo y come cuando tengas hambre, no por aburrimiento o emociones. 2 tazas de alimentos nutritivos. Llena tu dieta con alimentos frescos y nutritivos como frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Evita los alimentos procesados y ricos en grasas y azúcares. 1 cucharada de porciones moderadas. Controla las porciones y evita comer en exceso. Utiliza platos más pequeños y saborea cada bocado. 3 cucharadas de ejercicio regular. Incorpora actividad física regularmente en tu rutina. Esto puede ser caminar, correr, practicar yoga, o cualquier actividad que disfrutes y te mantenga activo. 1 pizca de descanso y sueño. Duerme lo suficiente y descansa adecuadamente. La falta de sueño puede afectar tus hormonas del hambre y hacer que comas en exceso. Instrucciones. 1. Prepara tu despensa. Llena tu despensa y refrigerador con opciones saludables y nutritivas. Elimina tentaciones poco saludables. 2. Cocina en casa. Prepara tus comidas en casa tanto como sea posible. Esto te permite controlar los ingredientes y las porciones. 3. Saborea cada bocado. Come lentamente y disfruta de tus comidas. Esto te permite sentirte satisfecho con menos comida. 4. Mantente activo. Encuentra actividades físicas que disfrutes y hazlas parte de tu rutina diaria. Esto no solo quema calorías, sino que también mejora tu estado de ánimo y bienestar. 5. Hidrátate adecuadamente. Bebe suficiente agua durante el día. A menudo, la sed se confunde con hambre. Consejo adicional. No se trata de una dieta restrictiva, sino de un estilo de vida saludable a largo plazo. Permítete indulgencias ocasionales, pero en porciones pequeñas y con moderación. Escucha a tu cuerpo. Si sientes hambre, come, pero elige opciones saludables. Busca apoyo. Comparte tus metas con amigos o familiares y busca un compañero de ejercicios para motivarte mutuamente. Con esta receta, estarás en camino hacia mantener un peso saludable y cuidar de tu cuerpo a lo largo del tiempo. A disfrutar de una vida sana y equilibrada. En el libro de la vida, el tiempo es el capítulo más valioso. Aprende a escribirlo con sabiduría y cada página será un tesoro de bienestar. Gracias por sintonizar y acompañarnos en este viaje hacia una vida más saludable y consciente. Recuerda que cada minuto cuenta, y cómo empleamos nuestro tiempo puede marcar una gran diferencia en nuestra salud y bienestar. Nos vemos en el próximo episodio de Efficientimers. Hasta pronto.